¿Qué tal, amores? Espero que estéis genial. Yo aquí maquinando cosas nuevas. Y como esto que he empezado me ha gustado tanto, no sé si aquí se aprecia lo buenísimo que es, pues he pensado en compartirlo con vosotros. Antes que nada quiero daros las gracias por vuestros comentarios, por vuestro apoyo, por todo. El 99.9 de comentarios en el canal son súper buenos, buenísimos, pues a veces creo que hasta inmerecidos, y alguno hay malo. Pero como YouTube, o sea, el bichito de YouTube, el algoritmo, el robotito, no tiene en cuenta, o sea, no los lee, simplemente cuenta las interacciones que tenéis con los vídeos y con el canal, pues también agradezco los comentarios malos. No deja de ser un feedback que a YouTube es lo que le gusta. O sea que como a mí no me afectan y a YouTube tampoco, muchísimas gracias también a los malos. Muchas gracias por las suscripciones, ya sabéis que es gratis, o sea que si os apetece suscribiros al canal y si le dais a la campanilla recibiréis las notificaciones de los vídeos que voy subiendo. Bueno, dicho todo esto, esto es un chal, ¿eh? No está terminado ni mucho menos porque todavía no llevo ni una madeja, pero me encanta. Mirad qué punto tan bonito. Cundidor, fácil, adictivo porque no quieres parar cuando empiezas, y muy bonito. Como veis, yo lo he empezado aquí con nada, con unas vueltecitas de bobo, tejido liso, que me he ido inventando, ¿eh? No he seguido ninguna norma. Claro, ahora en el otro lado tendré que intentar que quede igual, pero bueno, que se puede hacer todo de punto bobo o se puede empezar del tirón como vamos a hacer ahora. En fin, estoy utilizando esta lana que me reencanta. La pena es que yo creo que he mirado y está descatalogada. Es una pena. Bueno, en alguna tienda todavía hay. Es una pena porque es una lanita con viscosa que tiene una caída estupenda. Sí que es verdad que hace como un poquito de brillo, no tanto en este caso como plateado, pero es como un gris, ¿eh? Más bien un gris, así como el brillo que tiene la seda, no un brillo brilli. Total, que tiene 50 gramos y 300 metros, o sea, esto no pesa nada. Yo no me voy a hacer más de 2 madejas para el chal, quede como quede de largo, porque solamente lo quiero pues para ahora de aquí en adelante, que a lo mejor no hace frío, pero si se gira el viento, pues esto lo llevas en el bolso como nada, y pues siempre te puedes tapar un poquito el cuello. A mí me gusta ir más bien escotada porque los cuellos me ahogan, pero a veces tengo frío, entonces esto me va a ir genial. Pero más de 2 madejas no voy a hacer, salga como salga. Entonces, eso que os decía, que es una lana muy ligera, muy suave, muy todo, y que he estado mirando y Katia creo que ya no la tiene. Pero bueno, yo ahora os voy a hacer la muestra del punto, que al final es lo único importante en este chal, y porque es recto, o sea, no tiene nada más. Yo os lo voy a hacer con una lana de bebé, que también me parece muy adecuada, y creo que puede también quedar bien. No sé, no lo he probado, pero ahora lo vamos a ver. Como chales rectos tenéis más en el canal, ¿eh? Tenéis estos. Así que si os gustan los chales rectos, os dejaré los enlaces en la descripción del vídeo, ¿eh? Así que empezamos con el punto. Vamos a empezar del tirón. Este punto requiere un número de puntos par. Solo eso. O sea que es fantástico porque además si tenemos que hacer un trabajo con menguados, aumentos o tal, pues como es solo múltiplo de 2, ningún problema. Voy a hacer, eso sí, primero la vuelta al derecho. Yo con esta de lana de bebé estoy utilizando también un número 4 y con el chal también, ¿eh? El fabricante recomienda de un 3 a 3,5, pero para que me quedara un calado bonito pues he puesto un poquito más. Esto es cuestión de probar y no sé, yo me imagino que hasta incluso poniendo unas agujas súper grandes puede quedar muy bien. Porque el punto queda trabadito, no es que queden hebras así que se puedan enganchar y tal. Queda muy trabadito y por lo tanto pues no tenemos ningún problema. Yo creo que aquí he puesto 24 puntos, 2 de orillo, igual que he hecho en el chal.
Y bueno, solo hago esta vuelta del derecho porque en realidad el punto empieza con la del revés. Así que nos situamos en el revés de la labor. Voy a hacer también los 2 puntos de orillo como en el chal. Y yo lo que he hecho en los puntos de orillo es hacer un punto, una hebra y un punto. Ahora os explicaré por qué. Esto solo es para que luego estire igual que el punto, porque si aquí hago el punto y aquí hago punto bobo, pues esto quedaría como encogido los lados y no quedaría bien, Entonces el punto es, la primera vuelta es hebra y un punto del revés. Hebra y un punto al revés. Así toda la vuelta, hebra y un punto al revés. Así todos los puntos hasta el final, hasta los 2 últimos que son los de orillo, que podéis hacer más, pero bueno, yo creo que con 2 ya me gustaba. Hebra, revés, hebra y revés. Luego la otra vuelta la haré, o sea, la otra vez que repita el punto, que solo tiene 2 vueltas, la haré en continental para que lo veáis. Esta es la vuelta del revés, que no tiene más. Hasta que quedan 2 puntos. Cuando quedan 2 puntos, que son los de bobo, un punto, una hebra y un punto para que alargue, no para nada más. Y ya está. Ahora, en la vuelta del derecho, no sé cómo ponerme la lana para que no me moleste. En la vuelta del derecho vamos a hacer un punto, soltamos la hebra y un punto al derecho porque estamos trabajando en punto bobo. ¿Veis? Esto tiene una elasticidad, ahora os lo enseñaré en el chal, que no os lo he enseñado y ya veréis. Entonces, deslizo un punto con la hebra, deslizo otro punto con la hebra. Hago como si fuera a hacer un surjete, como si le fuera a montar este encima de este. ¿Veis que ya lo he cruzado? Devuelvo este a la aguja izquierda, yo no lo acabo ni de soltar, o sea, lo cojo del tirón. Y hago un derecho cogido por detrás y un derecho cogido por detrás. Y eso es todo. Vuelvo. Deslizo un punto con la hebra para que se alargue. El siguiente. Monto uno encima del otro como si fuera un surjete. Lo pongo en la aguja izquierda, pero yo ya no lo suelto. Yo ya lo trabajo aquí y lo trabajo aquí. ¿Sí? Y lo mismo. Deslizo, deslizo, monto o cruzo, devuelvo y trabajo los dos. ¿Veis qué fácil? Deslizo, deslizo, monto uno encima del otro, pero no los suelto. Devuelvo este a la aguja izquierda y tal como está lo trabajo por detrás y este también por detrás. Fantástico. Deslizo, deslizo, monto, tejo y tejo. Así. Lo hubiéramos podido empezar ya con la vuelta primera del revés, pero me parecía que así, bueno, ya es como casi si fuera del tirón el punto. Se ve una vueltita al derecho, pero bueno. Deslizo. Bueno,
Bueno, pues esto es súper entretenido. O sea que cuando empiezas, al menos yo, cada uno lo del punto, ya no puedes parar. Porque dices, va, y como adelanta tanto, porque una vuelta pues crece mucho, dices, va, una vueltita más. Y así estamos. Deslizo, monto o cruzo y trabajo los dos. Deslizo, deslizo y ya hemos llegado al orillo, a los de orillo, que es como si te quedaran tres, pero en realidad es porque aquí está la hebra, ¿eh? Y los trabajo al derecho, derecho, suelto la hebra y derecho, y así veis, esto no me tira, vale. Pues ahora voy a hacerlo en continental. Voy a ponerme el hilo al otro lado para que veáis que también es muy fácil. Derecho, hebra, derecho. Esto es el orillo. Y ahora hebra, revés, hebra, revés, hebra, revés, hebra, revés, hebra, revés, así toda la vuelta. O sea que en esta hay que pensar bien poco. ¿Qué pasa si me olvido una hebra? Pues nada, no deshagas, ¿eh? Porque luego al estirar, pues bueno, tampoco se notará tanto. O sea, a ver, no quiere decir que te dejes muchas, pero si te olvidas una hebra, aquello que te das cuenta, no digo, uff, ahora tengo que deshacer. No, 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 no. No pasa nada. Cuando llego a los de orillo, pues un derecho, una hebra y un derecho. Así, vale. Ahora, la del derecho. Derecho, deslizo, o sea, suelto la hebra y derecho. Ya está. Ahora deslizo uno, deslizo dos con la hebra, monto y lo mismo, un derecho y otro derecho. Deslizo, deslizo, cruzo, un derecho y otro derecho. Deslizo, deslizo, monto, devuelvo, pierdo la hebra, ¿sabéis por qué, no? Porque no la tengo enganchada al meñique. Muy mal. Ahora deslizo, deslizo, monto y ahora no te pierdo. ¿Veis que queda bonito? Queda exactamente igual, pero a veces las que trabajéis en continental, pues como que el inglés lo veis un poco raro y viceversa. Qué chulo, por favor. Pues nada, yo creo que con esta lanita tan suave, a mí me encanta trabajar con lana de bebé, aunque no sea para un bebé, porque a mí me pica todo bastante y esta lanita pues nada. Además no da mucho calor ni mucho frío. Es para los bebés. O sea que si te quieres tratar como a un bebé, esta lana es ideal.
Y aquí pues el derecho, suelto la hebra y el derecho. Y esto es lo que hay que ir repitiendo todo el tiempo. Pero bueno, es mucho. Este es el borde que os digo. Que si solo hiciéramos punto bobo y no pusiéramos la hebra, pues esto sería, o sea, quedaría esto así y luego lo otro muy mal, o sea, fatal. ¿Veis? Y aquí igual. De esta forma, pues queda todo bien. Así que mirar y mirar lo que cunde, ¿eh? Porque llevo esto de la madeja menos la muestra que hice muestra. Hice muestra porque para saber el ancho que la quería. Yo aquí tengo 76 puntos, ¿eh? Con un número 4. O sea que 76 puntos, que son 72 lo que es el chal y 2 a cada lado de bobo. Y me encanta, por eso he dicho, mira, voy a grabarlo porque esto es una cosa que es cortita de enseñaros, porque como no tiene forma ninguna, solo era el punto, que en realidad es lo que a mí me gustó, el punto, y pensé, con este punto tengo que hacer algo. Pues aquí está. Pues nada, espero que os haya gustado, que lo hagáis. Mirad esto, lo podéis hacer con cualquier moher. Esto, mira, es que si lo hacía más estrecho me quedaba en nada, pero esto va a ser un amor. Bueno, pues espero que os haya gustado. Si es así, regalarme ese me gusta que me gusta tanto. Muchísimas gracias por estar aquí. Os mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.